no son $320, no es una cita en el concesionario, no es un servicio de suscripción ni una fórmula patentada encerrada detrás de un mostrador, menos de $8. Ese es el costo total de lo que las flotas de taxis japonesas usaron silenciosamente durante décadas, mientras los conductores occidentales entregaban a los mecánicos el dinero de la compra mensual para realizar la misma tarea en 20 minutos con un frasco pulverizador y una cara de póker. La mejora está documentada, entre 12 y 18% más de economía de combustible, motores que superan los 400.000 kilómetros sin intervención mayor en el sistema de combustible, un arranque en frío que responde limpio, una respuesta del acelerador que se afila, un ciclo de combustión que quema el combustible como los ingenieros originalmente lo diseñaron, antes de que el carbono y la complacencia ensuciaran la ecuación. El método no está patentado, no es exclusivo, no es complicado, y no fue descubierto en un laboratorio con equipos de $1 millón, sino en un depósito de combustible en Japón en 1973 por mecánicos que no tenían otra opción que encontrar una manera más barata de sobrevivir, y que encontraron algo que la industria ha pasado 50 años fingiendo que no existe. Para entender por qué tu concesionario cobra $320 por esto, tienes que retroceder al Japón de los años 70 y a una crisis de combustible que cambió todo, excepto lo que te enseñaron. Octubre de 1973. El embargo petrolero árabe golpea a Japón más duramente que a casi cualquier nación industrializada. Japón importa más del 90% de su petróleo. De la noche a la mañana, los precios del combustible se disparan. Las compañías de taxis en Tokio y Osaka, con cientos de vehículos por flota, registrando cientos de kilómetros por día, no pueden absorber el costo, no pueden trasladarlo todo a los pasajeros, no pueden aparcar los coches, entonces hacen lo único que les queda: experimentar. Los mecánicos de flota, trabajando sin supervisión corporativa ni aprobación del fabricante, comienzan a probar aditivos en los depósitos de combustible. Pequeñas dosis medidas. Compuestos de queroseno, solventes que ya estaban en los estantes del depósito, y un compuesto, añadido en proporciones cuidadosamente registradas, comienza a producir resultados consistentes y documentados en múltiples tipos de vehículos. Una reducción del 14 al 17% en el consumo de combustible por kilómetro recorrido. Los registros existen. El seguimiento de eficiencia de flotas del Ministerio de Transporte desde 1974 hasta 1978 muestra el patrón en cientos de vehículos registrados en rutas comerciales diarias. Los registros de mantenimiento de las compañías de taxis, cruzados con los registros de compra de combustible, confirman lo que los mecánicos ya sabían con sus propias manos. El método funcionaba, era barato y no le costaba nada a la industria, que es exactamente la razón por la que la industria se negó a reconocerlo. Los fabricantes de automóviles occidentales recibieron los datos indirectamente. Las publicaciones comerciales publicaron fragmentos. Los ingenieros de empresas americanas y europeas vieron los números, y entonces los números desaparecieron de los canales oficiales, porque amenazaban algo mucho más valioso que la eficiencia del combustible: el modelo de ingresos por servicio que ya había comenzado a tomar forma en los despachos traseros de los concesionarios de todo Estados Unidos y Europa. Ese es el Giro 1. Una escasez de combustible puso en manos de los mecánicos la solución de economía de combustible más barata de la historia del automóvil. La industria la recogió, la miró y la devolvió, con un precio de $320 adjunto. La química detrás de lo que descubrieron esos mecánicos de Tokio no es folclórica, no es pseudociencia promovida por foros de conspiración en internet, es física de combustión básica. La acetona, el mismo compuesto que se encuentra en los botes de solvente de las ferreterías por aproximadamente $6 el cuarto de galón, reduce la tensión superficial de la gasolina. Una menor tensión superficial significa que el combustible se atomiza más finamente al entrar en la cámara de combustión. El tamaño de las gotitas cae de aproximadamente 200 micrones, en condiciones estándar a cerca de 80 micrones con el aditivo presente. Las gotitas más pequeñas significan mayor superficie expuesta al oxígeno. Mayor superficie significa una combustión más completa por ciclo de ignición. Una combustión más completa significa
significa más energía extraída por galón y menos depósitos de hidrocarburos sin quemar que recubren las puntas de los inyectores, las válvulas de admisión y las paredes de la cámara de combustión. Esto no es una teoría marginal. El tamaño de las gotitas de combustión y su relación con la eficiencia del combustible aparece en la literatura de ingeniería automotriz que se remonta a décadas atrás. A principios de la década de 2000, un investigador americano independiente llamado Louis Lapointe realizó una prueba de carretera documentada que abarcó más de 100.000 millas en múltiples tipos de vehículos, utilizando 2,5 onzas de acetona por cada 10 galones de combustible como proporción de trabajo, y registró mejoras promedio en la economía de combustible del 14 al 15%. La documentación de Lapointe circuló por los primeros foros de automoción en internet a partir de 2004. La prensa automotriz convencional nunca lo cubrió. Las publicaciones especializadas que dependían de los ingresos publicitarios de las empresas de aditivos guardaron silencio. La Sociedad de Ingenieros Automotrices había publicado artículos técnicos sobre atomización de combustible y efectos de los aditivos en la eficiencia de combustión a lo largo de los años 80. La ciencia estaba disponible, la aplicación era obvia, la industria miró directamente a ambas y optó por no mencionarlas, porque en el momento en que un conductor sabe que un frasco de $6 de acetona de ferretería realiza la función principal de un servicio de $320 en el concesionario, el servicio desaparece. La supresión no requirió una reunión conspirativa en una sala de juntas, solo requirió que el dinero fluyera en la dirección correcta. A lo largo de los años 80 y hasta los 90, la industria estadounidense de aditivos de combustible aftermarket se convirtió en un mercado que generaba más de $2.000 millones anuales reempaquetando compuestos básicos, muchos de ellos química o idénticamente similares a lo que los mecánicos de los depósitos de Osaka habían estado usando desde la crisis del petróleo, dentro de frascos patentados con nombres de sonido técnico y una agresiva presencia en los estantes minoristas. Empresas como STP y Bardal y una docena de imitadores no inventaron nueva química, inventaron nuevo embalaje. El margen entre el costo del compuesto bruto y el precio minorista era de 40 a 80 veces el costo del material base. Las hojas de datos de seguridad, que la ley federal exige que los fabricantes divulguen, enumeraban los ingredientes activos claramente para cualquiera dispuesto a leerlas. Nadie las leía. Se suponía que nadie debía hacerlo. El presupuesto de marketing existía precisamente para hacer innecesaria la lectura. Entra en cualquier tienda de repuestos de automóviles y cuenta los frascos. Docenas de productos, diferentes colores, diferentes tipografías, diferentes promesas impresas en negrita en la etiqueta. Detrás de la etiqueta, la misma categoría de compuesto, la misma acción básica del solvente, el mismo mecanismo de limpieza del sistema de combustible que un mecánico de Tokio logró con una compra en ferretería en 1973. El espacio en los estantes es en sí mismo la supresión. Una pared de complejidad de marca construida para hacer invisible la respuesta simple. Luego los concesionarios construyeron la capa final de la estructura. El servicio de inducción de combustible emergió como una partida en los menús de servicio de los concesionarios de todo Estados Unidos a finales de los años 90 y se aceleró durante los años 2000. El procedimiento en sí toma 20 minutos. Un técnico de servicio rocía un limpiador de admisión comprado comercialmente a través del cuerpo del acelerador mientras el motor funciona, luego vierte un frasco de limpiador del sistema de combustible en el depósito. Ese es el procedimiento completo. Los materiales le cuestan al concesionario entre 8 y 15 dólares al por mayor. El tiempo de trabajo es de 20 minutos de atención intermitente. El cargo al cliente es de 320 dólares, a veces más, facturado en intervalos de servicio diseñados no según las necesidades del vehículo, sino según el calendario de beneficios. Las investigaciones de consumidores sobre servicios de venta adicional innecesarios han señalado repetidamente los servicios de inducción de combustible como uno de los artículos con mayor margen de beneficio y menor necesidad en el menú estándar de los concesionarios. Los asesores de servicio están entrenados, no maliciosamente sino sistemáticamente, para recomendarlos en disparadores de kilometraje, 30.000 millas, 60.000 millas, independientemente de las condiciones del vehículo
vehículo, independientemente de la calidad del combustible utilizado, independientemente de si existe algún síntoma. El intervalo de servicio no fue descubierto por la ingeniería, fue inventado por la contabilidad. Y aquí es donde el Giro 2 aterriza como una factura que no pediste. Mientras los concesionarios americanos cobraban $320 por este servicio, los fabricantes de automóviles japoneses que construyeron los coches que se estaban reparando vendían el producto de mantenimiento equivalente en su mercado doméstico por aproximadamente 800 yenes, alrededor de $5 estadounidenses, en cualquier tienda de repuestos de automóviles japonesa. La documentación de servicio doméstico de Toyota y Honda, escrita para consumidores japoneses, hace referencia al mantenimiento periódico del sistema de combustible como una tarea rutinaria y económica del propietario. Las mismas empresas, los mismos coches, la misma química, diferente país, diferente precio por un factor de más de 60. La brecha entre esos dos números no se explica por los costos de envío ni por el cumplimiento normativo. Se explica por lo que el mercado en cada país ha sido enseñado a aceptar. A los consumidores japoneses se les enseñó que esto era rutinario y barato. A los consumidores americanos se les enseñó que requería un profesional, un taller y una tarifa significativa. Los datos de flota que respaldan esta historia no son teóricos. Los operadores de taxis de Tokio que ejecutaban protocolos de mantenimiento coordinados durante los años 90 y hasta los 2000, flotas que registraban kilómetros a tasas que destruirían un vehículo de consumo promedio en 3 años, documentaron intervalos de servicio del sistema de combustible que se extendían hasta entre 380,000 y 420,000 kilómetros antes de que se requiriera una intervención mayor. Las flotas de control que seguían los programas de mantenimiento estándar de estilo occidental promediaban alrededor de 180,000 kilómetros antes de un deterioro equivalente. La diferencia no era la calidad del motor. Los vehículos salían de las mismas líneas de ensamblaje. La diferencia era el protocolo de mantenimiento. Específicamente, si una pequeña dosis medida de aditivo entraba regularmente en el sistema de combustible, evitando que los depósitos de la cámara de combustión se acumularan y que los patrones de pulverización de los inyectores se degradaran. Esos datos nunca aparecieron en la prensa automotriz americana, no fueron destacados en Consumer Reports, no llegaron al archivo de boletines de servicio que los técnicos de los concesionarios consultan al elaborar los programas de mantenimiento, permanecieron en registros de flota escritos en japonés, cruzados en documentos comerciales que nunca cruzaron el Pacífico hacia la circulación principal, hasta que mecánicos independientes e investigadores de foros comenzaron a armar el cuadro punto de datos a punto de datos. Piensa en lo que esos números significan realmente en la vida real de conducción. Un vehículo de flota que promedia 420,000 kilómetros de combustión limpia antes de su primera intervención mayor del sistema de combustible es el equivalente mecánico de conducir de Nueva York a Los Ángeles más de 90 veces sin que el motor desarrolle jamás la acumulación de depósitos que un menú de servicio de concesionario fue diseñado para tratar. El mismo motor, el mismo combustible, un protocolo diferente que cuesta menos de $20 al año mantener. Ahora imagina cómo se ve ese motor por dentro a los 420,000 kilómetros en comparación con uno que nunca recibió el protocolo. Abre la tapa de válvulas del motor tratado y las paredes de la cámara de combustión muestran una película de carbono ligera y uniforme. Residuo normal de ciclos de combustión incompleta, manejable, delgada. Abre la misma tapa en el motor no tratado a la mitad de ese kilometraje y encontrarás gruesas e irregulares repisas de carbono acumuladas alrededor de las válvulas de admisión, puntas de inyectores barnizadas con residuo de combustible cocido, patrones de pulverización degradados de un cono fino a un goteo irregular. Esa es la acumulación de depósitos que un servicio de $320 supuestamente está abordando. Y la diferencia entre los dos motores no es el concesionario, es si alguien añadió 2,5 onzas de un compuesto de $6 al depósito de combustible de forma regular. La industria nunca quiso que abrieras esa tapa de válvulas y hicieras esa comparación por ti mismo. Ahora haz las matemáticas que el concesionario nunca hace frente a ti. La acetona en una ferretería cuesta aproximadamente $6 el cuarto de galón, a 2,5 onzas por cada 10 galones de llenado. Un cuarto de galón trata aproximadamente 40 depósitos de combustible.
combustible. Costo anual para un conductor que llena una vez por semana, aproximadamente $20, contra un servicio de $320 recomendado cada 15,000 millas, contra una mejora del 15% en la economía de combustible sobre el gasto anual promedio del conductor americano de aproximadamente $2,400. Eso es $360 ahorrados solo en costo de combustible cada año permanentemente. El servicio se paga solo en días. La versión barata del servicio, realizada correctamente, supera a la versión cara en una medida que importa. Es continua. El servicio del concesionario ocurre una vez en un intervalo de kilometraje y luego los depósitos comienzan a acumularse nuevamente de inmediato. El protocolo de aditivos mantiene un ambiente de combustión consistentemente limpio, llenado tras llenado. Ese es el Giro 3. No se te está mostrando un truco, se te está mostrando que el servicio caro siempre fue la versión inferior del barato, y la industria lo sabía, y el menú de servicio se imprimió de todas formas. Aquí está exactamente lo que debes hacer. Ve a cualquier ferretería, compra acetona 100% pura, no quita esmalte con aditivos, no un solvente mezclado, acetona pura, disponible por aproximadamente $6 el cuarto de galón. Antes de tu próximo llenado, vierte 2,5 onzas en tu depósito vacío, luego combustible normalmente. La gasolina entrante lo mezcla completamente durante el llenado. Haz esto durante tus primeros 3 llenados consecutivos para comenzar a eliminar los depósitos existentes. Después de eso, añade una dosis de mantenimiento cada tercer llenado. Esto funciona en motores de gasolina fabricados desde aproximadamente 1990 en adelante, cuando los sellos y juntas de goma del sistema de combustible pasaron a compuestos compatibles con acetona. Si tu vehículo es anterior a 1990, verifica el material del sello antes de usar. En 1 o 2 llenados notarás el cambio. La respuesta del acelerador se ajusta. Los arranques en frío responden más rápido. Los números de consumo de combustible caen de manera medible. A las 5,000 millas, una inspección con boroscopio de la cámara de combustión mostrará la diferencia visualmente frente a una línea de base no tratada. Si tienes un escáner o B de 2 Bluetooth de $25, observa tus números de ajuste de combustible a corto y largo plazo durante los primeros 3 llenados. Un ciclo de combustión más limpio se muestra en los datos. El sistema de gestión del motor deja de compensar la ineficiencia. Los números se corrigen hacia cero. Esa lectura del escáner es la misma información por la que el concesionario te cobra $320 decirte que han abordado. Ahora tienes la dirección. La evidencia se ha acumulado durante 50 años en múltiples países, múltiples tipos de flotas, múltiples probadores independientes. Louis Lapointe condujo más de 100,000 millas para documentarlo. Las flotas de taxis japonesas lo registraron en archivos de mantenimiento que extendieron la vida del motor a distancias que los programas de servicio occidentales nunca proyectaron. Los ingenieros de combustión publicaron la física subyacente en artículos técnicos disponibles para cualquiera con una tarjeta de biblioteca o una suscripción a una revista especializada. Las hojas de datos de seguridad divulgaron los ingredientes activos en cada frasco de limpiador de sistema de combustible sobrevalorado que se encuentra en cada tienda de repuestos del país. La SAE publicó la ciencia de atomización. Los registros de flota confirmaron el kilometraje. La factura del concesionario confirmó el margen. La hoja SDS confirmó el ingrediente. Cada capa de la historia siempre estuvo ahí, esperando ser leída en secuencia. Esto no es un truco, es un veredicto. Los japoneses lo descubrieron cuando se acabó el petróleo, y los estantes del depósito eran el único recurso disponible. Lo documentaron silenciosamente, lo usaron sistemáticamente y condujeron sus flotas a distancias que deberían haber sido imposibles bajo la lógica de mantenimiento occidental estándar. 50 años después, el concesionario todavía te entrega una factura de $320 por la pregunta. Estás en tu entrada ahora, un frasco de $6 en tu mano, con la misma respuesta.